Me gustaría continuar con este estupendo ciclo de conferencias. Bienvenidos nuevamente en nombre de la dirección del museo. Antes que nada, antes de presentar al conferenciante a que todos ustedes conocen muy bien, quiero informarles que mañana, también a las 8, Luis Guillermo García Sabuco pues, va a continuar con la conferencia que dio el martes pasado. Se habló, yo no pude estar por circunstancias personales, pero sé que básicamente se centró en arquitectura y también en el retablo de Alcaraz, creo, ¿no? Pero hay otros elementos sobre el Renacimiento en Albacete, bueno, que se ha considerado importante que el exponerlo. Así que para las personas que quieran, que puedan, que no tengan compromisos previos, aquí nos veremos mañana nuevamente a las 8 de la tarde. Y hoy me toca presentar, hoy he querido también presentar al profesor, al doctor Aurelio Trete Marín, doctor en Historia, en especialidad de Historia Medieval, que ha sido catedrático de Historia Medieval en el Instituto Andrés de Vanderbilt durante toda su trayectoria profesional. Bueno, pues también estuvo en la UNED, si mal no recuerdo, ¿no? Y fue enseñando paleografía, enseñando sobre todo a Ramón Carrilero, que luego se hizo cargo de la paleografía en la UNED, y estuvo en la Facultad de Humanidades de Albacete. Pero sobre todo estuvo en el que él llamaba el Instituto de Comer, y después les explicaré por qué. Él en el año 1974 publica un libro, Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, que edita la Diputación de Albacete y que fue un importante hito en la historia de la investigación y en la historia de Albacete. Fue un importante hito porque por primera vez la historia medieval empezaba a ser abordada de una forma más conjunta, más con una profunda base documental. Había artículos anteriores, que artículos más cortos, no libros, y ese libro, bueno, pues inauguró un hito en la historia de la investigación en la provincia de Albacete. 8 años después publicó su tesis doctoral, Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV, Alcaraz 1300-1475, y ya lo publicó dentro del Instituto de Estudios Albacetenses, que era el instituto que llamaba el Instituto de No Comer. Es decir, sus institutos, el de comer y el de no comer, el de él y el de muchos otros investigadores de Albacete. Él también fue miembro fundador del Instituto de Estudios Albacetenses, es correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es un medievalista de reconocido prestigio, no aquí, que bueno, el aforo que hay ya es bastante elocuente, sino también en el resto de España. Él es discípulo de un gran medievalista que fue el profesor Juan Torres Fontes en la Universidad de Murcia, y él, a través de Aurelio, hemos comenzado a vislumbrar, a conocer el pasado medieval de la provincia de Albacete. Primero, el medieval cristiano, es decir, Almansa, Chinchilla, Eirín, el señorío de Villena, etcétera, etcétera, forma parte de su extensísima bibliografía en libros y también en artículos sobre el Albacete medieval de época cristiana, pero también a partir de 1986, con el libro Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense, del periodo islámico a la crisis del siglo XIII, empezó a adentrarse en ese otro tema, quizá un poco más espinoso, que era el pasado, como es el pasado medieval islámico, que lo teníamos acotado por parte de los arqueólogos. De hecho, ahora mismo, bueno, pues él como historiador y otras personas como
como arqueólogos con una metodología que es la específicamente arqueológica y con una base documental fundamental, que es la que ha publicado Aurelio Pretel, pues están investigando en temas sobre el pasado islámico, excepto cuando se trata del Tolmo, que bueno, ahí hay una documentación arqueológica tan extraordinaria y los conocimientos y las aportaciones del yacimiento son muchísimas, a pesar de no tener fuentes documentales. Para él, el archivo de Alcaraz, que fue su primera inversión en los archivos provinciales, ha sido una gran fuente de conocimiento y bueno, el conocerlo, el organizarlo, el leerlo, pues nos ha aportado también muchas otras publicaciones, como aquel pequeño opúsculo sobre los arquitectos de Alcaraz en el siglo XVI. Y más o menos, no me acuerdo si se llamaba así exactamente, pero vamos, da igual. O Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, por ejemplo, gracias al haberse sumergido, y repito, en el archivo de Alcaraz, bueno, pues los cuadros de Juan de Borgoña, que son objeto de este ciclo de conferencia, pues han salido a la luz. Él dio el aviso, él encontró recientemente nuevos documentos, Luis Guillermo, que siempre está muy atento a todo lo que se publica, pues dio el aviso al obispado, oye, que Aurelio, bueno, creo que lo comentaría el otro día, ¿no? Que Aurelio encontró esto y a partir de ahí, pues esta provincia cuenta con unos cuadros fantásticos de Juan de Borgoña. Ha tratado también temas de historiografía, como por ejemplo el dedicado al padre de la caballería, y ha tratado también algunos temas, se ha metido también con la época contemporánea, con los almacenes en Rusia, que es un artículo que publicó el año pasado en Albacete, o con el libro de los maquis y la resistencia en la Sierra de Alcaraz y el campo de Montiel, que publicó en el año 2014. Esto es una pequeña parte de lo que es Aurelio Pretel, investigador. Esa faceta, una faceta muy entrañable, es el Aurelio Pretel humano, pero esa no corresponde en esta presentación. Aurelio, tienes tú la palabra y muchas gracias por tu presencia. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia, que tiene mérito esta noche. A Rubí, por supuesto, esa presentación bastante excesiva, pero siempre amistosa y cariñosa, como no podía esperar otra cosa. Y también a la Asociación de Amigos del Museo por haberme invitado a este ciclo que prestigia a cualquier conferenciante de provincias como pueda ser yo. Y sin más, vamos a entrar ya a hablar de la noticia del año. La noticia del año, la sorpresa, que ha sido la restauración y recuperación de este magnífico retablo a partir de este otro que era el que existía hasta el año pasado y que estaba, digamos, ocultando, escondiendo la obra de Juan de Borgoña, entre otras obras, como ahora podremos ver. Para mí, desde luego, ha sido un retablo que no ha dejado de darme sorpresas ya desde los comienzos y especialmente en el último año. La primera sorpresa fue en el año 98, en 1998, cuando, buscando materiales para el libro Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, etcétera, etcétera, este libro de aquí, pues me encontré con alguna documentación sobre pagos a través de personas interpuestas, a través de intermediarios, a Juan de Borgoña, de dos retablos, no uno, dos retablos, uno en la iglesia de la Trinidad, donde se mencionaba el nombre de Juan de Borgoña, y otro en la iglesia de San Ignacio, donde solamente se citaba a un pintor que pintó el retablo, sin decir quién es,
y a Pedro Cobo, el carpintero que hizo el marco de madera gótico del retablo. Probablemente sea el mismo Pedro Cobo el que hizo también el de la Trinidad. Centrándonos en el de la Trinidad, tengo que decir que son noticias de 1509, relativas, eso sí, a pagos muy anteriores. A pagos muy anteriores que yo creo se remontan a 1501, 1502, como mucho a 1503. Son pagos que se hacen una vez puesto el retablo y que se van pagando como Dios les da a entender al pintor o a distintos intermediarios. La última de ellas es interesante, que es esta de aquí abajo. Dice, y más parece haber pagado a Villoldo, no sé si se ve la flecha, sí, haber pagado a Villoldo por Juan de Borgoña 12 reales para unas bolsas. Detalle que yo no le di demasiada importancia y le seguí adelante. Como de todas formas el libro la noticia no me encajaba demasiado en el libro, porque tampoco se conservaba el retablo. Recuerdo todavía a Alfonso Santamaría la cara que puso cuando le dije que había encontrado pagos a Juan de Borgoña. Dice, ¿pero dónde está el retablo? Digo, yo qué sé. Nadie podíamos imaginar que ese retablo iba a aparecer al cabo de casi un cuarto de siglo. Entonces, como no tenía más noticias al respecto, pues los apunté en el libro, en una nota de pie de página y un pequeño párrafo, y seguí mi camino sin concederle más importancia. La segunda noticia me llegó en 2001, de la mano de Luis Guillermo García, que me lo encontré un día en la calle, y me dijo que, como él sospechaba, y hay que reconocerle el mérito de haber intuido que debajo de la pintura de época moderna, del siglo XVII, se encontraba Juan de Borgoña, estaban apareciendo las tablas que se estaban restaurando. Él fue el que me puso en contacto con el restaurador, con Pablo Nieto. Pude ver las tablas que se estaban restaurando en su taller y me puso en contacto también con José Domingo Delgado, que estaba organizando esta magnífica exposición con un magnífico catálogo que se hizo en Toledo. En 2022 hubo una exposición en Toledo, otra en Alcaraz, y yo me pregunto, ¿por qué no en Albacete? No lo acabo de entender. Me imagino que cuando Dios le da un cargo a alguien, le da también la sabiduría para desempeñarlo, pero no llego a comprender muy bien por qué una exposición en Albacete que era posible y que no hubiera restado sino añadido valor al descubrimiento, pues no fue posible. Eso sí, los políticos se hicieron las fotos en Toledo, se las hicieron en Alcaraz y también se las hicieron en Albacete en un cenáculo reducido de privilegiados en el que ni Luis Guillermo ni yo no estuvimos. Por cierto, tampoco hubiéramos estado aunque nos hubieran invitado, que hay que decirlo claramente. En cualquier caso, menos mal que Ricardo Benéndez tuvo la gran idea de poner 2 autobuses ahora en octubre y llevarnos a Alcaraz a un concierto magnífico de música de la época y publicar este pequeño folleto donde pudimos explicar algo. Luis Guillermo y yo no lo sabemos todo, ni muchísimo menos no sabemos mucho, pero vamos, del retablo sí vamos sabiendo algo ya y de su época. Y al final la Asociación de Amigos del Museo pues, ha tenido la gran idea de promover este ciclo, donde voces más autorizadas que las mías, por supuesto, pues van a explicar el ambiente en el que nace este retablo de Alcaraz, y yo voy a intentar añadir alguna cosa más. La tercera sorpresa me la llevé una vez que empezó la exposición de Toledo, cuando al leer el catálogo, en el que yo había hecho una pequeña colaboración, me dice, antes de la exposición, cuando José Domingo Delgado me pidió que fuera al archivo a ver si podía encontrar alguna noticia más y sobre todo a hacer unas fotos de la documentación que yo había encontrado muchos años antes y que no la tenía, evidentemente. En aquella época yo no tenía ni cámara de fotos. Entonces me fui al archivo y me encontré con una serie de noticias que me habían pasado inadvertidas en un primer momento y que son verdaderamente interesantes. Entre ellas, este libro de la Trinidad, de San Ignacio, que da una noticia muy importante aquí. Es un inventario de los bienes que tiene la Iglesia y dice, un retablo nuevo y una sábana para cobijallo. Es decir, un retablo que debía ser de pequeño tamaño porque se puede tapar con una sábana, cuando el de la Trinidad, por ejemplo, sabemos que hace falta un sastre para coser varios lienzos para ocultarlo hasta el día de la inauguración. Son noticias de 1502, el retablo ya está instalado en 1502, el de San Ignacio.
Pero además, en 1504, el mismo libro de acuerdos dice: «E más se le descargaron 600 maravedís a Villoldo e a Flores, pintor, para acabar de pagar el pintar del retablo». Ya tenemos los nombres del famoso pintor anónimo que me había aparecido antes. Son Flores y Villoldo. ¿Quiénes son Villoldo? Pues Villoldo no es evidentemente el Isidro de Villoldo, escultor, que yo pensaba que podía haber pasado por Alcaraz y llevarle unas bolsas a Borgoña. Es Álvar Pérez de Villoldo, que es un colaborador y amigo, seguramente amigo íntimo de Juan de Borgoña, y Flores no es el pintor de Alcaraz de ese mismo apellido, sino Frutos Flores, que también colabora con Borgoña y con Villoldo en los años del cambio de centuria, desde principios de 1500 hasta 1503. Incluso llegará a colaborar con él en el retablo, en la capilla mozárabe de Toledo y en la sala capitular. Aparecen además algunos pagos a Bartolomé Díaz, sacristán, que luego veremos está en relación con Juan de Borgoña y que cobra por él algunas cantidades de la Trinidad. Pero además aparecen unas noticias de lo más interesante, noticias como el pago por parte del vicario de Alcaraz, Juan Sánchez de Valera, al mismo Borgoña. Es decir, ya no hay intermediarios. Valera va al Toledo y le paga a Borgoña en persona. Pero además le paga con la plata de un cáliz que había dejado su predecesor, Gonzalo Sánchez de Quesada, el antiguo vicario que había muerto en 1501, y lo había dejado para su propia capilla, para el cáliz de su propia capilla, no para el retablo. Luego aquí hay una malversación en principio. Estas noticias son de las cuentas de 1504. Además, aparece otra noticia no menos interesante: cobros irregulares por parte de Alonso Azorero. Alonso Azorero es el sacristán y organista de la Trinidad, que se ha encargado de recabar fondos para pagar el retablo. Las limosnas, las mandas y demás van pasando por varias manos y este es uno de los recaudadores. Pero además de recaudar con la mano izquierda, se cobra su salario con la mano derecha, el salario que no le han pagado, de los mismos fondos, del platillo. Y claro, eso también es bastante irregular. Aquí viene, dice: el dicho Alonso Azorero ha cobrado para 1/3 del salario que ganaba por tañer los órganos el año que pasó de 1503 años. O sea, que ya ha cobrado en 1503 los dinero a costa del anterior. La cuarta sorpresa me viene al contrastar todos estos datos con las noticias que da en el mismo catálogo el luminoso artículo de Leticia Ruiz Gómez y contrastar ideas con José Domingo Delgado, el promotor de la exposición y el coordinador de la exposición, que permiten conocer una parte de esa base del iceberg, que no es la punta, no es la parte visible, pero es tan interesante o más como la parte visible desde el punto de vista de la historia social y económica del arte. Y al contrastar estos otros datos también con las noticias que nos dan sobre los canónigos de Toledo, sobre el clero de Toledo y el clero de Alcaraz, Carlos Aillón, Torija, María José Lopotín, y las noticias antiquísimas que daban ya a principios del siglo XX, Zarco y Sampere, sobre los encargos que se hacían en Toledo y cómo funcionaban los talleres toledanos. Y siguen, evidentemente, las sorpresas que ahora vamos a intentar compartir con ustedes en esta charla, que espero les sea lo más leve posible. Pero antes vamos a hacer un pequeño receso y ver cómo era el Alcaraz que paga estos retablos y que encarga estos retablos. Una ciudad a caballo entre el gótico y el Renacimiento, entre la Edad Media y la modernidad, que empieza a cambiar, empieza a bajar de emplazamientos desde esta zona donde estaba el antiguo Alcaraz, en esa zona, aquí, esto era la plaza antigua, para entendernos, en esta zona, a la zona donde está actualmente Alcaraz, en la parte más llana. Una ciudad aplastada por la monarquía absoluta, autoritaria de los reyes católicos, donde las autoridades pues hacen la vida prácticamente imposible y donde más actúan la hermandad y la Inquisición, que está llevando a la hoguera o a las procesiones de penitentes a numerosos alcaraceños. Hasta 700 personas de Alcaraz salen en Toledo en una de las procesiones de penitente del arcedianato de Alcaraz, solo del arcedianato de Alcaraz. Y por lo menos hay 3
o 4 docenas de personas de Alcaraz que van a parar a la hoguera. Hay familias que son exterminadas enteras. Este es el ambiente en el que se hacen las reformas. El nuevo urbanismo, que es el urbanismo gótico, se confunde en Alcaraz con el urbanismo renacentista. Prácticamente consiste en una calle central, al cual van a parar otras calles en Espina de Pez, que va desde esta puerta, que es la Puerta Nueva, que se había hecho en 1498, este arco, pasando por San Miguel, que está más o menos aquí, por toda la calle Mayor hasta la plazuela que había junto al monasterio dominico y la Trinidad. Lo llamaban la plazuela de la Trinidad, que se está proyectando ya unir con el cementerio de la Trinidad, que está aquí abajo, y que van a crear lo que actualmente es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor unida mediante escaleras y acitaras, supliendo el desnivel que hay entre las dos plazas, y que va a ser pues, el orgullo de Alcaraz, aunque se empieza a construir más tarde, en 1517-18. Ya se está construyendo en ese momento. Y en esta calle Mayor está una obra que quiero destacar porque tiene su trascendencia, y es la Capilla de Bustos. La calle Mayor se está ensanchando porque es la única que permite el paso de carretas, pero es que además quieren meter carretas grandes y entonces estorban los edificios que hay. Entre ellos la iglesia de San Miguel, que es retranqueada y se hace una nueva capilla en 1504-1505, que es la Capilla de Bustos, donde encontramos un arcosolio muy interesante porque dentro de ella encontramos un grupo escultórico hispano-flamenco hecho a medida para colocarlo en ese arcosolio. Es el arcosolio dedicado a la memoria de uno de los bustos, que fue héroe porque lo degollaron por haber servido la causa de Isabel la Católica. Cuando viene Isabel la Católica al gobierno, evidentemente, pues el héroe hay que dignificarlo. Y entonces encargan esta escultura hispano-flamenca, magnífica, que honra al héroe caído. Las obras que se están haciendo las hacen dinastías de canteros y alarifes, como son los Cárdenas, 3 Cárdenas, Pedro Gómez Malvierto, Toribio García, que es el único que hace escultura en piedra que sepamos, y que además es el padre de los Toribios que luego construyen catedrales y conventos en México y en Perú. Y Juan de Baeza, que es un cantero que está trabajando en Valdepeñas de manera excepcional. La escultura en madera la hacen carpinteros como Pedro Cobo, pero sobre todo el hijo, Juan Cobo, y Bartolomé Andrés Gil, que hacen o retocan en 1510 el retablo de la Puerta de las Torres. Aquí les he puesto, dice, este dicho día mandaron librar para ayuda a los retablos de la Puerta de las Torres 600 maravedís a Bartolomé Andrés Gil y a Juan Cobos. Es decir, tenemos 2 carpinteros que son capaces de hacer imágenes, que no todo el mundo era capaz de hacer imágenes en 1510. En pintura tenemos 2 pintores, Bartolomé de Flores, que es bastante flojete, es digamos un pintor de segunda o tercera categoría, y un tal Ginés López al que veremos luego hacer algún trabajo mucho más interesante, entre ellos volver a pintar o pintar encima del retablo de Juan de Borgoña, lo cual indica que bueno, aquello de los derechos de imagen y de los derechos de propiedad intelectual no funcionaba exactamente como ahora. Desde el punto de vista cultural, Alcaraz es un quiero y no puedo. Es decir, pretende ser pues, un poco una metrópoli de un extenso territorio. Estamos hablando de una ciudad de 6.000 habitantes que tiene unos 8.000 o 10.000 en el arcedianato dependiente de ella. Pretende ser pues, una ciudad cultivada. De hecho, el bachiller Hernando de Pradilla, que estuvo allí de bachiller de gramática un poco tiempo antes, enseñando latín, dice que él ha predicado la obra de Nebrija, de su maestro, incluso antes de que se publicara a nivel nacional. Dice que no hay maestros porque es un pueblo de sierra, dice como si la cultura se creara en los llanos solamente. Y la cultura en general es una cultura todavía muy gótica, con procesiones como las de Toledo, con tarascas, con órganos portátiles, con música y con invenciones y representaciones de autos sacramentales en casi todas las iglesias. Hay disputas teológicas de cierta altura, bueno, iba a decir de cierta altura en cuanto al contenido, pero la altura que tienen es mínima, entre los franciscanos y los dominicos, que se llevan muy mal, y donde algún dominico pues se sale de orden y dice que pues no he quemado yo franciscanos ni nada, y todavía puede que queme alguno, hasta tal punto de que tendrá que intervenir Cisneros, que por cierto es franciscano y encima es partidario de la Inmaculada Concepción, que era el dogma combatido por los dominicos, y al final medio convento dominico va a ser cesado y van a ser expulsados de Alcaraz. Incluso hay algún pequeño erasmista, algún
algún vestigio de erasmistas como el de Luis de Vega. En cuanto a las compras de arte y demás, pues Alcaraz se entiende directamente con Toledo, que es la cabecera de la diócesis, o con las ciudades de Úbeda, Baeza, Baza, Granada, es decir, el reino de Jaén y el reino de Granada, que tiene tanta influencia artística como el mismo Toledo, aunque lógicamente Toledo manda mucho más y tiene mucha más influencia, sobre todo porque tienen personajes importantes viviendo en Toledo que tienen intereses en Alcaraz. Las iglesias de Alcaraz son pobres, casi todas, menos la Trinidad, que tampoco nada en la abundancia, son pobres. Entre lo que tienen que pagar a Toledo, que es un pulpo que no es insaciable, la pago de los sacristanes y de los obreros, y a los beneficiados, que a menudo son asentistas, tienen el título de beneficiado, pero muchos de ellos ni viven en Alcaraz. Se les va prácticamente toda la copia, todos los ingresos. Luego tenemos que hay capillas privadas en casi todas las iglesias, con algún cuadro, algún tríptico, alguna estatua yacente, pero normalmente los retablos no se prodigan hasta principios del siglo XVI. Y aun entonces, los retablos mayores, me refiero, los que están en el altar mayor, hasta entonces pues, pueden ser por imitación del magnífico retablo de Toledo, que está promoviendo Cisneros, o puede ser simplemente porque un retablo es un negocio, produce dinero y siempre hay moscones alrededor del dinero. De hecho, Cisneros, como muy bien nos decía el otro día Palma Martínez, Cisneros desconfía de sus láteres y de sus canónigos y les procura ajustarles las cuentas de forma que no puedan llevarse demasiado dinero. Es el gran moralizador, un hombre muy frugal y que además pretende establecer la frugalidad como norma. Todavía no lo ha conseguido, pero ya en 1502 hay una norma que se manda a San Ignacio y se le dice que no paguen ningún gasto sino sin licencia de su reverendísima, o sea, de Cisneros. Hay un control que después se ampliará mucho más, pero de momento ya empieza a existir, señal de que ha habido algún problema con el pago del retablo de San Ignacio. Y muchos más que habrá en la Trinidad, como ahora veremos. Dice Leticia Ruiz, y es razonable, que quizá los retablos de Alcaraz respondieran al empeño especial de Juan de Salcedo. Juan de Salcedo, que es el arcediano de Alcaraz, secundado lógicamente por sus vicarios en Alcaraz, especialmente por Juan Sánchez de Valera, curas, sacristanes, etc. La iglesia es jerárquica, desde Toledo dan la orden y la iglesia la cumple y punto. Yo no creo que Salcedo tuviera demasiado apego a Alcaraz. Lo que sí ocurre es que en Alcaraz pues, se puede sacar dinero. Y Salcedo, lo que sabemos de él es que sacaba dinero debajo de las piedras. Salcedo tiene 3 o 4 cargos en la Catedral de Toledo. Es protonotario, es capellán de la Capilla Real, es arcediano de Alcaraz, aunque probablemente nunca pisara Alcaraz. Y en fin, esto es pensar mal, pero con algunos personajes, y sobre todo con Salcedo, que había sido condenado en 1498, 1499, en una inspección que había ordenado Cisneros, pues pensando mal, yo pienso si no le estaría saliendo barato su propio retablo. Esta es la capilla funeraria de Salcedo, terminada en 1502, justamente al mismo tiempo que los retablos de Alcaraz, y con un retablo encargado a Juan de Borgoña. Este retablo es de la concepción de la capilla funeraria de Toledo, donde ese mismo año, en 1502, trae los huesos de sus padres para enterrar y de su hermano, y al año siguiente, a los 2 años, cuando él muere, será enterrado. Le están saliendo un retablo por el precio de los otros 2, no se puede saber ni se sabrá, pero yo soy de natural mal pensado. En Alcaraz por lo menos se encargan 2 retablos. Digo por lo menos porque no tenemos noticias de las demás parroquias. Las 2 parroquias que conocemos, los libros de fábrica, encargan 2 retablos. El de San Ignacio está instalado en 1502. El de la Trinidad había comenzado ya a recoger dinero en 1501. El mayordomo Juan López de Mesto, que termina su mandato en 1502. Y este es el único que se ha conservado. Son 16 esculturas y 8 tablas, que podrían ser más, según Leticia Ruiz. Leticia Ruiz lo compara con este de Camarena, que es un retablo que hace Juan de Borgoña en colaboración con Copín de Holanda. Copín de Holanda, lógicamente, hace las esculturas de la calle central, que son esas, y de la predela. Mientras que el resto del retablo son pinturas que corresponden, en principio, a Juan de Borgoña y su taller, se supone.
El problema es que aquí la historia del retablo está tan ajetreada, está desmontado un montón de veces y no podemos saber exactamente ni cómo era el encargo ni cómo funcionaba. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, por cortesía de Pablo Nieto, una de las restauraciones. Dice, Dios en Limosna se renovó este retablo siendo vicario fulanito de tal, en 1676. Parece que hubo otro desmonte posterior. Total, el retablo ha sido modificado en varias ocasiones. Hemos dicho antes que había demasiadas manos en el plato, es decir, que el organista Alonso Zorero había cobrado del dinero destinado al retablo. Hemos dicho también que Juan de Valera, el vicario, había pagado con dinero del cáliz de su antecesor una parte del retablo a Juan de Borgoña. Ojo, con permiso de los visitadores, que normalmente no conceden este tipo de permisos. ¿Por qué? Pues porque seguramente Juan de Borgoña estaba apretando porque quería cobrar, había terminado el retablo y desde luego no había dinero para pagar. Valera, de hecho, será condenado en 1504, no digo que fuera por este tema en concreto, pero desde luego es condenado en las cuentas de 1504. Y el cáliz famoso se hará, pero tardará 50 años en hacerse, hasta 1554, en que se encarga a Toledo, no a Alcaraz como se había encargado el primero. Resultado, el pobre mayordomo le falta dinero por todas partes. Hay demasiadas manos, demasiadas cabezas decidiendo de dónde se hace el gasto y al final el que tiene que rendir cuentas es condenado en 1504 en 50.000 maravedís. Normalmente casi todos los mayordomos resultaban condenados, es decir, les faltaba algún dinero, 1.000 maravedís, 2.000 maravedís, pero 50.000 es un auténtico escándalo. A este hombre pues lo condenan y le obligan a pagarlo en breve plazo. En 1508 termina de pagar su multa, su condena. Dice, se descargan al dicho mayordomo 2.046 maravedís, los cuales el dicho Juan de Rivera, mayordomo, que fue, mostró al haber pagado a los pintores de retablo de la dicha iglesia, con los cuales acabó de pagar los 40.000 maravedís porque fue alcanzado, y al tiempo que fue tomada final cuenta. Vale, es decir, ha pagado, ha terminado ya y al final se le dice que queda absuelto de todo, libre y quito. Se ha cerrado la cuenta y sin embargo después hay una nota que dice y le vamos a perdonar a fulanito de tal que nos deje una deuda que tiene hasta el año que viene, porque hasta el año que viene no tenemos que acabar de pagar a los pintores. Porque para la paga de los pintores tiene la dicha iglesia término de un año, o sea, hasta 1509. Luego se ha renegociado el pago del retablo. Aquí ha habido problemas serios para el pago del retablo. Y llegamos a 1509 y tenemos las cuentas de las que hablé antes, cuentas en las que se va desde los que prestaron dinero. Curiosamente, tarda varios años en aparecer los recibos de los prestamistas, hasta el cantero que prestó una soga para subir el retablo, hasta el sastre que cosió los paños, hasta el sacristán de la otra iglesia de San Ignacio, que cobra unas cantidades en nombre de Juan de Borgoña, y más parece haber pagado a Villoldo por Juan de Borgoña 12 reales para unas bolsas. Este Villoldo, evidentemente, es el mismo Villoldo que veíamos en San Ignacio, o sea, Álvar Pérez de Villoldo, que es un pintor del Círculo de Borgoña, lo que no quiere decir que Villoldo hubiera pintado en la Trinidad. Villoldo pudo pasar perfectamente por Alcaraz y llevarle un encargo a Borgoña. ¿Y qué son esas bolsas? Pues José Domingo Delgado me llamó una noche y dice, oye, ¿cómo son las bolsas de Alcaraz? Digo, pues no tengo ni idea. Las bolsas de Alcaraz eran una artesanía típica, junto con las alfombras, que se regalaban por docenas a personajes importantes, presidentes de la Audiencia, de la Chancillería, a Cisneros, a los obispos, cardenales, reyes, a Carlos V, a los reyes católicos, a Isabel de Portugal. Y aquí tienen ustedes una de esas bolsas, descubierta por José Domingo Delgado. Y aquí tienen ustedes en la capilla de la Concepción de Toledo, del propio arcediano de Alcaraz, el rey Melchor con la bolsa,
y una alfombra, dos alfombras, que en realidad podrían ser de Alcaraz. Yo no lo tengo muy claro, pero podrían ser de Alcaraz. Todo el mundo lo dice que son de Alcaraz. En cualquier caso, las alfombras son algo muy normal en estos ambientes. En la Catedral de Toledo tenían otras 2 o 3 alfombras, algunas de ellas como oro en paño, las ponían nada más que el día de Viernes Santo. Y además hay otros autores que utilizan la alfombra, sobre todo por una razón, porque facilitan las líneas de fuga para dar sensación de profundidad y de perspectiva lineal. Este es el caso de Berruguete, pero también hay incluso autores extranjeros, como el maestro de Saint-Denis, por ejemplo. Las bolsas, en cambio, no las encontramos nada más que en Borgoña. Es el único, y aquí tenemos, por ejemplo, en el retablo de la Virgen de Atocha de Madrid, que antes fue de Toledo, tenemos al rey Melchor otra vez con su bolsa de Alcaraz. O estas dos que me mandó también José Domingo Delgado, esta en la Colegiata de Pastrana, donde aparece Nicodemo con su bolsa, y esta otra de la capilla de Toledo, de la Catedral de Toledo. El único que la utiliza también, y que posiblemente fuera una herencia de Juan de Borgoña, es Francisco de Comontes, que es uno de los discípulos de Juan de Borgoña, de los íntimos. Por lo demás, las tablas pues, se han conservado unas mejores, otras peores. Se suelen apreciar varias manos distintas, varios pintores en ellas, porque yo creo que el maestro hacía la composición y dejaba los detalles pues, en manos del taller, y algunos de ellos pues, no son demasiado afortunadas. Las manos, por ejemplo, suelen salir bastante deficientes. En cambio, las caras, los rostros, tanto los rostros idealizados de las vírgenes y los ángeles, como los rostros naturalistas de los personajes laicos, pues son de mano maestra, nunca mejor dicho. En todo caso, en todas ellas se puede ver la dulzura típica de Juan de Borgoña, la luz amable y la perspectiva de un Juan de Borgoña primitivo que yo creo que conoce la perspectiva lineal, pero todavía no la domina mucho. De hecho, se sirve, por ejemplo, de los dos procedimientos más usuales para la perspectiva lineal: el achicar la figura con la distancia. Ahí tiene ese pobre pastor que aparece por la ventana ingenuamente, y ahí tiene, por ejemplo, una arquitectura clásica cuyas líneas de fuga confluyen teóricamente en el fondo. Pero, por ejemplo, siempre que puede procura un fondo dorado que le evita trabajo y le quita problemas a la hora de dar la profundidad a la obra. Hemos hablado de realismo y de idealismo. No hay más que ver la cara de los ángeles, de la Virgen, y las caras naturalistas, realistas de los personajes, del resto de los personajes. Hasta tal punto, bueno, aquí tenemos más retratos, unos retratos de otras tablas, también todas ellas de Alcaraz, de la Misa de San Gregorio y del Llanto sobre Cristo muerto. Hasta tal punto son retratos que a veces aparece el mismo personaje, el mismo modelo en varias tablas, y curiosamente además haciendo el mismo papel. Es San José. Este señor es el mismo que ese, salvo que yo me equivoque mucho, y creo que el mismo que ese también. Es decir, tienen a uno que hace de San José y lo pintan en distintas tablas. Dentro y fuera de las tablas entre tablas y en las mismas tablas hay algunas de una perfección absoluta. En otras se ve pues algún pequeño defecto que se puede atribuir a desgana del propio autor. Ya decía Palma el otro día, y llevaba razón, que los pintores trabajan mejor cuando van a cobrar rápido. Y en el caso de Alcaraz pues no estaba muy claro que fuera a cobrar muy rápido. Y bueno, aquí hay auténticas preciosidades, pero al mismo tiempo pues también hay algún defectillo. Ese burro con cara de buena persona, medio. Los animales no suelen ser el fuerte de ningún pintor gótico, pero le pasa como a la cucaracha, le falta la patita de atrás. Es decir, estamos diciendo que aquí hay un defecto de planeamiento de la obra que luego se subsana poniéndole el tronco de la palmera y demás, pero aquí pasa algo raro. Yo no me atrevo a meterme en más honduras, en más profundidades, pero pasa algo raro. Y luego tenemos el eterno problema, la influencia italiana. En fin, se ha dicho y es muy posible que Juan de Borgoña se fuera a Italia a aprender
en 1505. Sí, pero es que estas tablas son de 1502, 1503, es decir, mucho antes de ese viaje a Italia. De donde deducimos que o bien Juan de Borgoña estuvo en Italia a finales del siglo XV, antes de aparecer por Toledo en torno a 1495 o 97, o bien tuvo que aprender de alguien que hubiera estado en Italia. Y no hay otro más lógico que Pedro Berruguete, que es su amigo, que trabaja con él en el mismo retablo, que trabaja con él en otros encargos en Toledo, y que tiene unas características bastante semejantes. Si me apura, yo diría que Borgoña es un poco más renacentista y menos gótico que Berruguete. Aquí tenemos la obra magnífica de Berruguete, donde tiene una influencia clara del arte clásico, columnas con capiteles clásicos, arcos con intrador decorado, los escudos y los espejos decoradísimos, que algunas veces parecen hasta borgoñones. También junto con características góticas, como este arco con tracerías góticas, o mudéjares, como este artesanado, este zaquizamí, como les decían en la época, de lacería. En esta de Borgoña, de Alcaraz, pues vemos perfectamente que aparecen las dos cosas. Aparece, por ejemplo, aquí en este lateral del altar, aparece primero debajo una cornucopia de tipo renacentista, es decir, es ya el Renacimiento, pero dentro aparece, o sea, encima aparece un arco conopial con tracerías góticas. Y luego vemos que se ha utilizado el fondo para darle impresión de profundidad, pero hay algo más. Hay un arco de medio punto con rosetas en la rosca, y luego vemos de fondo una cúpula hemisférica sobre pechinas. No se puede ser más clásico, no se puede ser más renacentista. Bien, en cualquier caso, esto es lo que se refiere a la pintura. Y la escultura. La escultura se ha atribuido, Luis Guillermo lo atribuye, y yo creo que muy razonablemente, a Copín de Holanda. Desde luego no son de... Bueno, Copín de Holanda, que ya hemos dicho que trabaja con Borgoña habitualmente en Toledo, hasta el retablo de Camarena, que es este de aquí. Desde luego no pueden ser, como yo pensé en un primer momento, bueno, yo pensé que debían ser de Copín de Holanda, pero además añadí que podían ser de Isidro de Villoldo. No puede ser, Isidro de Villoldo es demasiado joven, pensando que Villoldo iba a ser el que pasó por Alcaraz y le llevó las bolsas. O pensé que podía ser de Cornelis de Holanda, que también es escultor y que también pues, es un poco de la época, pero Cornelis es demasiado joven y no aparece por Toledo que yo haya visto. En todo caso, podría ser, esto de Holanda lo digo porque luego en Alcaraz veremos que hay un grupo de escultores de apellido Holanda, y yo pensé que podían tener alguna relación. En todo caso, podrían ser de Cristiano de Holanda, que es un escultor que sí que trabaja con Borgoña y que sí que está en Toledo al mismo tiempo que él, que Petit Juan y que el resto de los escultores de Toledo. Hemos dicho antes que Borgoña hizo en el retablo de Camarena las esculturas de la calle Central y la predela. Leticia Ruiz opina, y también es muy razonable, vamos, es tan razonable que yo lo vi clarísimo conforme leí el artículo, yo lo vi muy razonable. Ella opina que en realidad el encargo de Alcaraz de la Trinidad tendría que tener 16 tablas, no 8, y que estos huecos debían estar también cubiertos por tablas de Borgoña, o del taller de Borgoña, pero que luego hubo algún incendio o por cualquier razón desaparecieron. Yo ahí ya tengo algunas dudas y sobre todo me parece, primero me dice Pablo Nieto que aquí no aparece ningún resto de pintura de ningún tipo. Y segundo, me parecería absurdo hacer esculturas para colocarlas delante de una pintura. Entonces, yo creo que más bien lo que pudo ocurrir, y estamos hablando siempre en hipótesis, es que se encargaran efectivamente 18 tablas, como en el de Camarera, pero los problemas de pago del retablo forzaran luego a dejarlas en 8 y rellenar los huecos con esculturas. La escultura entonces también era cara, pero si encontraran algún escultor que les hiciera un barato o que por alguna razón cobrara menos, pues a lo mejor podían haberlas colocado en lugar de las tablas que no llegaron a venir de Toledo.
Entonces, podrían ser perfectamente de taller toledano la predela, igual que en el de Camarena, y las imágenes de la tabla central, de la calle central, que son estas. Una Inmaculada, un grupo de la Trinidad y el Calvario. La Virgen con Jesucristo, con un crucificado y con un San Juan, magnífico por cierto. Todas ellas, estamos hablando de esculturas de tipo borgoñón, de tipo flamenco, con un plegado de los paños clarísimo, lo que se llama el plegado flamenco, un plegado anguloso, un poco exagerado. Además hay imágenes de bulto de distintos tamaños. Están las pequeñas, que generalmente están acumuladas a la predela, y las de tamaño intermedio, que son las nuevas que están adosadas a las dos calles laterales, bueno, laterales centrales, anterior de las externas. Todas ellas hispanoflamencas también. Pero además en Alcaraz, además de las esculturas del retablo, tenemos una serie de esculturas, casi todas ellas conservadas actualmente en la sacristía, bueno, en el pequeño museo parroquial de la Trinidad, como esta Virgen de la Luz, procedente de... Perdón, esta es la del... No, esta está en el santuario en el convento de monjas franciscanas. Esta Santana triple, que yo creo que procede de la misma Trinidad, de una capilla de Santana que existía, y esta otra que procede de la capilla de Busto, de la que hemos hablado anteriormente. Pueden ser de Copín, pueden ser de otro maestro toledano, hasta pueden ser de algún artista local, o pueden ser otra sorpresa. No sabemos. Lo que sí que sabemos es que el 13 de febrero de 1526, dice, estos son las actas municipales de Alcaraz, este día Ruberto, entallador quiere decir escultor, escultor de relieves, lo que pasa es que luego veremos que es también imaginero. Dice, este día Ruberto entallador trujo para la capilla del ayuntamiento un crucifijo pintado de madera de bulto y sus mercedes le mandaron dar un castellano por él. Es decir, que le pagan un castellano por hacer un crucifijo. Crucifijo que yo me imagino que puede ser este, un crucifijo gótico, magnífico. Yo diría que es un gótico muy evolucionado, pero podría ser este que se conserva también en la Trinidad. Podría ser, estamos hablando de simples hipótesis. ¿Y qué puede ser Ruberto? Pues, en mi opinión, Ruberto es ni más ni menos que el llamado escultor de Isabel la Católica. Un personaje extrañísimo que aparece primero en torno a finales del siglo XV, 1495, por ahí. Es un escultor que se mete en negocios de exportación de trigo a Flandes. En realidad ni es Ruberto ni es alemán. En realidad le llamaban alemán a todos los nórdicos. Y Ruberto se llama Huberto, como se puede ver aquí en esta firma, la única firma que se ha conservado de él, de un recibo que se hace a Isabel la Católica. Bueno, al mayordomo de Isabel la Católica. Hubertus pone. Se llamaba Huberto y posiblemente fuera de Utrecht, en Holanda. Esto lo deducen algunos especialistas, como los Crespo, que han escrito sobre este tema. Este Ruberto se mete en negocios, le salen mal y tropieza con el adelantado de Andalucía, Francisco Enríquez de Rivera, que debía tener malas pulgas, y se siente estafado, lo agarra, lo mete en la cárcel y le obliga a trabajar durante un año encadenado en su palacio de la Villa de Bornos, en la actual provincia de Cádiz. El año 1500 todavía está encadenado, está en la cárcel en Sevilla. Y Isabel la Católica lo rescata, pero mientras sale de la cárcel manda pagar a su mujer, a Catalina de Galera, 8 imágenes que había hecho previamente Ruberto, para las colecciones de la propia reina. Bueno, luego veremos que trabaja para las colecciones de la propia reina, que era coleccionista, como nos dijeron el otro día, y para algunos cortesanos, como el aya del príncipe Don Juan, el príncipe heredero de Castilla, o como la famosa Beatriz Galindo, la latina, que también estaba en la corte de Isabel la Católica, o Fray Hernando de Talavera, que era el primer arzobispo de Granada. Al poco tiempo ya cobrará él personalmente por un número importante de imágenes que hace para Granada. Granada en este momento se está convirtiendo en una ciudad cristiana por la fuerza. Isabel la Católica, cuando tomó Granada, prometió que iba a respetar la religión musulmana, etcétera, etcétera, pero luego intervino Cisneros, que era bastante fanático, y tanto Isabel como Cisneros rompieron esa promesa, quemaron los libros musulmanes y obligaron a los musulmanes por la fuerza a convertirse. Claro, hacían falta iglesias, que eran las antiguas mezquitas, y hacía falta llenarlas de santos. Y entonces había que poner en marcha una industria de santos.
Y a Ruberto se le ocurre proponer a la reina un negocio interesante que es una fábrica de santos, pero una fábrica industrial, una fábrica en la que los santos no se hagan de madera, sino de una sustancia más barata, más fácil de trabajar y que se puede multiplicar. Es decir, una especie de pasta de cartón, donde mezcla pues, trapos y pasta de papel con un engrudo, con una cola, lo que luego se llamaría papelón. Esta arte pues, llenará Granada él le llama el arte nueva de imaginería. Llenará Granada, al parecer, de algunos de estos santos. Él le propone a Isabel la Católica que si la corona lo financia, que él está dispuesto a llenar Castilla de imágenes baratas. Algo debió salirle mal porque Ruberto desaparece de Granada a finales, en el otoño de 1501, y no se vuelve a saber de él, por lo cual algunos autores lo daban por muerto. Yo creo que no ha muerto, sino que se ha ido por ahí y acaba en Alcaraz. Acaba en Alcaraz, donde muy pronto veremos que este Ruberto, pues ya es conocido, pero antes de ser conocido Ruberto, ya aparece en 1514 un imaginario, es decir, un escultor de imágenes del que no se dice el nombre, quizá porque todavía es un forastero que acaba de llegar, es muy normal que no se diga el nombre de los forasteros, y posiblemente se afinca en Alcaraz, se casa en Alcaraz con una hermana del bachiller Sabuco, con Juana Barrera, es una conversa, de familia conversa, y posiblemente tiene una hija, la famosa Bárbara Barrera, que va a ser la madrina de Oliva Sabuco, y posiblemente un hijo, que no sabemos si es hijo de los dos o solamente de ella, que es Juan de la Barrera, que también va a ser escultor. En cualquier caso, yo creo que está en relación con la actividad del padre. ¿Se quedó en Alcaraz? Pues seguramente no, porque como todos los artistas de Alcaraz, pues iban y venían buscando trabajo allí donde podían encontrarlo. Y de hecho, en 1518 encontramos en la ciudad de Baza, de Granada, encontramos un Ruberte al que le encargan un entierro de Cristo con 8 imágenes, que además le dicen que sean muy llorosas y muy conmovedoras. Vamos, esa imagen a mí me parece una descripción casi perfecta del llanto sobre el Cristo muerto que hemos visto en Alcaraz. Pero claro, no quiere decir que sean suyas. En 1520, hace 120 años, es decir, estamos hablando de principios del siglo XX, muy principios, Sant Pere y Miquel ya sospechaba que el tal Ruberto pudiera ser origen de una gran escuela de escultores granadina que luego va a culminar en Machuca, en Rojas, en Alonso Cano, mucho tiempo después, claro. A mí me parece un poco excesiva la presunción o el plantear siquiera esta hipótesis. Pero yo aplicaría la hipótesis mucho más a Alcaraz, donde en 1514 hay un imaginario que tasa las muestras que hace Maestre Pedro y Maestre Francisco Cantero, que es Francisco de Luna, el colaborador de Vandelvira, y que luego será suegro de Vandelvira, y dice: relación de Maestre Francisco Cantero, que suplica a sus mercedes le manden pagar las muestras que hizo de la obra del señor San Francisco, que lo remiten a los señores licenciados Francisco Papapón, que tomen al imaginario, o hombres que sepan de ello y lo paguen de lo de San Francisco, pues que fue para la obra. Es decir, que lo tase el imaginario. Luego ya hay un imaginario en Alcaraz, aunque no se diga su nombre. Y posiblemente de ahí arranque un extrañísimo gremio de carpinteros imaginarios que aparece en 1531. En Alcaraz, en 1510 no había más que dos carpinteros que hacían imágenes. En 1531 ya tenemos que hay un gremio de imaginarios y el ayuntamiento les dice que hagan una bandera y un pendón para salir como los demás gremios en la procesión del Corpus. Y además aquí habían puesto en principio carpinteros y luego encima ponen imaginarios entre líneas. Y sabemos que además los carpinteros normales tienen otro gremio y otro pendón. Por lo tanto, estamos hablando de un número importante de gente dedicada a hacer imágenes en Alcaraz en 1531. ¿Quién puede ser? Pues los que a partir de esas fechas vemos trabajando. Los dos Barba, los Holanda, dos hermanos Holanda, los Cózar, estamos hablando de dinastías de artesanos. Ortega, Sebastián de Molina,
muchos imaginarios que trabajan en Alcaraz, aunque muchas veces tengan que irse fuera a buscar trabajo porque en Alcaraz no hay para todos. Y pregunto, bueno, algunos son muy buenos, no estamos hablando de gente de segunda categoría. Fíjense qué cajoneras hechas por Juan Barba en 1547, o esta caja de espejo que hace Antón de Holanda, de la que se ha hablado mucho en relación, porque es muy vandelviresca, pero que la hace Antón de Holanda en 1554. Y yo me pregunto, ¿y también pudo estar entre ellos Andrés de Vandelvira? Porque está claro que Vandelvira, bueno, yo tengo claro que Vandelvira, además de cantero y arquitecto, pues también fue escultor, sobre todo en los primeros años. Sobre todo en 1526, cuando ya vemos que le encargan escudos. 1526 es un año clave para la introducción del plateresco en España, a partir de Granada y en Alcaraz en concreto. En 1526 encontramos precisamente a un Ruberto, que yo supongo que es el mismo, aunque ya debía ser viejote, pero trabajando en Granada en las obras de San Jerónimo, que es una obra magnífica del plateresco, y también creo trabaja en la catedral, donde está Siloé en ese momento, y en el Palacio Real de Carlos V, donde hace, al parecer, una maqueta de una de las fachadas. El problema es que hay otros que aparecen un poco después y ya no podemos decir que Ruberto es el que estaba en Granada. Yo creo que es el mismo de Alcaraz y posiblemente el mismo Ruberto alemán. Pero hay otro Ruberto que trabaja en las Canarias y que hace testamento en Tenerife en 1533, y hay otro que aparece en Alcaraz, que no sabemos si es el mismo. En 1540 la Trinidad dice que se le pague una cantidad, o que le ha pagado una cantidad a Ruberto sin decir cuándo se le ha pagado. Puede ser un pago atrasado, como hemos visto anteriormente. ¿Son la misma persona? No lo sé. Yo creo que el primero, por lo menos, sí que pudo ser el Ruberto alemán. 1526 es un año clave para el Renacimiento en Alcaraz. Hay una serie de viajes de todas las fuerzas vivas de Alcaraz, los regidores, todo el que pinta algo en Alcaraz va a Granada a hacer el besamanos a Carlos I y a Isabel de Portugal. La corte, no la corte de España, la corte de Europa se ha establecido en Alcaraz en ese momento, en Granada. Granada es la capital del Renacimiento, la capital de Europa. La emperatriz Isabel de Portugal está embarazada entonces de Felipe II y ha tenido que prolongar su estancia en Granada. Y allí que va, pues todo el que quiere ser algo en la política o en el arte, allá que van a Granada, donde además pues ahí están todos los principales artistas, desde Jacobo Florentino, que muere en ese año, hasta Machuca, Siloé, etcétera, etcétera. Y de Granada vienen precisamente 2 o 3 órdenes taxativas de los reyes de que se reanuden las obras que se habían paralizado en Alcaraz, entre ellas las de los 2 conventos franciscanos, que estaban ya y más que van a estar a cargo de Andrés de Vandelvira, y el Alorí. Precisamente en estas obras, el Alorí es la casa de la ciudad que le llaman, que es una obra construida ilegalmente con dinero, estas cosas son muy típicas de la época, con dinero del Alorí del Trigo, que tiene dinero, van a financiar un nuevo ayuntamiento que cuando se den cuenta va a estar hecho, pero el corregidor va a mandar que lo tiren, y solo se conserva esta espléndida puerta del Alorí, quizá porque tiene el homenaje del que hablaba Luis Guillermo el otro día al emperador y a la emperatriz en forma de Pare y Helena. El hecho es que en estas 2 obras, en la obra de San Francisco y en la obra de Alorí, van a estar posiblemente las primeras muestras como escultor de Andrés de Vandelvira, las primeras muestras conocidas. Un Vandelvira que empieza a evolucionar, o que ya empieza a evolucionar del gótico al plateresco. Aquí todavía las cárdinas de la rosca del arco son góticas, pero por detrás del arco aparecen una serie de imágenes de una modernidad tan impresionante que yo ni me atrevo a pensar que sean de la época. Casi parecen, están muy maltratados, muy machacados y demás, pero tienen unos ángeles con unas guirnaldas que luego serán muy típicos de Vandelvira, estos angelotes con las alas. No digo que sean de Vandelvira, pero digo que podrían ser incluso de la época. Y luego aquí, pues 2 personajes que podrían ser perfectamente San Francisco y Santa Clara, pero tampoco me atrevo a decirlo.
Y luego, en el Alhorí, bueno, hay que decir una cosa, Vandelvira desaparece de Alcaraz en 1527, se va, nadie sabe a dónde, y vuelve en 1530, yo creo que ha estado en Granada, pero eso es una opinión particular, vuelve en 1530 con un lenguaje protorrenacentista, plateresco, totalmente distinto de lo que se había visto hasta ese momento. Vuelve primero a las obras de Uclés, donde está muy poco tiempo al principio, llega a Alcaraz y le adjudican la obra del Alhorí. Se va, vuelve a Uclés, pasa un año en Uclés y vuelve a Alcaraz y en 1531 remata esta magnífica obra donde hace escudos de armas. Los primeros encargos que se le hacen a Vandelvira son de escudos de armas para San Francisco, pero yo creo que también estos pudieran ser suyos. Esto es muy atrevido, muy osado y ya lo sé, pero como en mi opinión pues la doy, entre otras razones porque la semana pasada ha salido en Jaén un artículo que publiqué sobre esta faceta un tanto desconocida de Vandelvira. No podemos hacer comparaciones entre la escultura conservada en Alcaraz y la de Ruberto, porque la de Ruberto simplemente no existe, solamente se le atribuyen, y hay muchas discusiones al respecto, vamos, discusiones no, prácticamente está descartado. Esta Virgen de la Puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada, existían vírgenes en las puertas de casi todas las puertas de las ciudades, y esta Piedad de Baza, que solamente se le atribuye porque sabemos que en 1517 estuvo Ruberto en Baza, pero puede ser suyo o puede no ser suyo. El único que sí que parece que indubitablemente es una obra de Ruberto, del año 1500 o 1501, es este Cristo, que es el Santo Cristo de las Comendadoras de Santiago, o de Fray Hernando de Talavera, porque Ruberto lo dio a Hernando de Talavera por orden de Isabel la Católica y Hernando de Talavera lo cedió a las monjas comendadoras de Granada. Aquí lo vamos a poder comparar el Cristo de las Comendadoras, que es este, con el Cristo que yo supongo que es el entregado en 1526 por el propio Ruberto, que supongo, tampoco estoy afirmando nada, y con los dos Cristos que aparecen en la parte central del retablo de Alcaraz. Son todos Cristos muertos, está claro. Es decir, Cristos muertos a juzgar por la herida del costado, que es la herida que el famoso centurión Cornelio le hizo para asegurarse de que había fallecido ya. Son Cristos muertos, pero hay diferencias entre ellos. En primer lugar, estos dos Cristos de la izquierda están mucho más vivos que los Cristos mucho más muertos que los Cristos de la derecha. Es decir, se les ve exangües, se les ve con los brazos en V, con el cuerpo mucho más caído, más naturalista, con unos brazos larguísimos porque están distendidos por la muerte y con un abultamiento a la altura del codo que se da en los dos casos. Estos son otra cosa, parecen otra cosa. Por eso decía yo antes que bien podría ser que estos pertenezcan al taller toledano y estos dos fueran de Ruberto. Es verdad que hay una diferencia grande entre este Cristo gótico y este que es gótico, pero ya muy evolucionado. Pero es que desde este Cristo de 1500 o 1501 de Granada a este Cristo de 1526, suponiendo que sea el que yo digo, han pasado 25 años, que además son los años en los que el Renacimiento está desterrando al gótico, prácticamente. Son años claves para eso. Este último, pues es un Cristo que tiene ya, estos son opiniones, claro, todo es discutible, tiene mucho que ver con la estética italiana y con Miguel Ángel, es Miguel Angelesco. Por el canon y tienen ahí el Cristo del Santo Espíritu de Miguel Ángel, que evidentemente aquí no se van a permitir, esto es España, no se van a permitir el lujo de poner a Cristo desnudo ni nada de esto, pero es un Cristo que a mí me recuerda un poco la estética de Miguel Ángel. Y bueno, para terminar decimos que en Alcaraz no se conservan rastros de vírgenes de nuevas artes de imaginería, es decir, de cartón o de papelón. No hay ninguna virgen, como por ejemplo la de la Luz de Lucena del Puerto o la de Villarrasa en Huelva, que son atribuidas a Ruberto precisamente por eso, porque son de cartón, y el único que se conoce de la época que hacía vírgenes que hacía esculturas de cartón era Ruberto. Pero sí que hay algún Cristo de pasta de papel o de pasta de cartón, como estaba en San Miquel hasta hace unos 30 años,
hecho polvo, descoyuntado, mojado, etcétera, etcétera, y prácticamente irreconocible. Son Cristos todos de vestir, luego se les pone un faldellín, y de pelo natural. Todos ellos Cristos de pelo natural. Este Cristo, que ya ha desaparecido, y este, que se conserva, que es el Cristo de los ángeles, porque la leyenda dice, curiosa leyenda, dice que lo trajeron dos caminantes que en realidad eran dos ángeles. La misma leyenda que tienen las vírgenes de la Luz en Lucena y de los Remedios de Vilarrasa de Huelva. La misma leyenda exactamente. Aquí tenemos el Cristo con el faldellín y el Cristo con el paño de pureza simplemente. Uno, digamos, vestido y sin vestir. Y luego pudo haber más Cristos. Por lo menos sabemos que hubo uno en San Ignacio, y tenemos estos Cristos que aparecen después en México. Posiblemente se llaman los Cristos, en México son muy famosos porque tienen una vocación tremenda, son los Cristos de Villaseca o de Guerrero, se llaman los dos. Villaseca es un encomendero, el hombre más rico de México posiblemente, cuya hija se casa con un Agustín Guerrero que procede de Alcaraz, y que posiblemente es el mismo que lleva estos Cristos para cristianizar a los indígenas americanos en las encomiendas que había heredado de su suegro. Se le llama de Villaseca porque el dueño era Francisco de Villaseca, y se le llama de Guerrero porque también pertenecen a Guerrero. Este es veneradísimo en Guanajuato, en México, ¿cómo se llama? Mineral de Cata, en México hay otro, hay 3 Cristos de este mismo tipo. Bueno, no hay seguridad ninguna, pero yo creo que la existencia de estos Cristos de pasta de papel en Alcaraz demuestra, o indica por lo menos, que el maestro Roberto pasó por Alcaraz. Lo que ya no sabemos es si él mismo recogió los Cristos de su taller de Granada y los llevó a Alcaraz, o si fueron los guerreros, que tenían mucha relación. De hecho, este Cristo estuvo durante muchos años, a mediados del siglo XVI, ya estaba en la capilla familiar de los guerreros, que llaman la capilla del crucifijo. No lo sabemos, pero yo creo que es un indicio más para apuntar a la presencia de maestro Roberto en Alcaraz. Bueno, y para terminar, la última sorpresa, las tablas del Bonillo. En 1507, Bartolomé Sánchez de la Vaz, un ricacho del Bonillo, un ganadero, terrateniente, hace su testamento en el que dice que él y su difunta esposa, María Morcilla no era mote, era apellido, es que las mujeres les ponían el mote el apellido del padre en femenino, o sea que María Corrala es la mujer de Corral, y esta María Morcilla pues es la mujer de un morcillo, evidentemente. Bien, pues su mujer, María Morcilla, y él habían acordado hacer y habían hecho una capilla en la iglesia de Santa Catalina del Bonillo, y para ella habían encargado y habían hecho un retablo en el que había distintas tablas. Y entonces encarga una serie de misas, en fin, de funciones religiosas, dice que se hagan delante de las tablas de los retratos de San Jerónimo y de San Andrés que están en el retablo de su capilla. Bueno, pues ha aparecido el retablo, ha aparecido este año. Yo me fui inmediatamente a preguntarle a Pablo Nieto, oye, ¿están San Andrés y San Jerónimo? Y efectivamente, empezó a restaurar por otro lado, pero San Andrés y San Jerónimo están en el retablo, con lo cual lo tenemos localizado. Lo que ya no sabemos es la fecha, sabemos la fecha en la que ya existía, 1507. Posiblemente yo calculo que ya estaba instalado en 1504, porque encuentro bautizando una hija en el Bonillo a Ginés López, el pintor que se dedicaba a retocar el retablo de Borgoña en Alcaraz, el mismo. Posiblemente ya estuviera también en 1504, pero no sabemos la fecha en la que murió María Morcilla y por lo tanto lo ignoramos. Y tampoco sabemos a quién se le encargó ese retablo. Lo que sí les puedo decir es que es magnífico. No tenemos fotos porque, en fin, esto lo llevan medio en secreto, porque ya se sabe que aquí en este país no existe nada hasta que la autoridad religiosa y civil nos dan su visto bueno y le dan los aplausos correspondientes en olor de fotógrafos y de santidad. Pero, como yo he pensado, yo a lo mejor soy indiscreto y a lo mejor les estoy pisando la primicia, pero pienso que ustedes tienen tanto derecho como el que más a saberlo,
entre otras razones porque lo van a pagar ustedes, ¿eh? Y tienen tanto derecho como cualquier castellano manchego o como cualquier español a saber que esta va a ser la noticia del año que viene. Muchas gracias, ¿eh? No ha dolido tanto, ¿verdad? Bueno.